Maravilloso estudio. Me ha hecho, queridos, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y ha elevado mi sentido de gratitud. No son cosas que no entendía. Hoy las entiendo mucho mejor y por eso he querido compartirlas con ustedes y ha aumentado mi gratitud. Al continuar con nuestro estudio de la salvación y para seguir contestando algunas preguntas con respecto a si se puede perder la salvación o no ser salvados, le invito a seguir buscando respuestas bíblicas. Esa es mi intención, respuestas bíblicas a otras preguntas que a menudo recibimos los líderes. Por ejemplo, ¿se perderán o se salvarán los niños inocentes? Y esta es una buena pregunta. Escuche este principio. Todos los niños que fallecen antes de la temporada de su vida en que no comprenden la diferencia entre pecado y santidad y no están preparados para comprender con certeza la salvación y la condenación, no dejan de ser pecadores, pero Dios en su gracia permite que la sangre de Cristo los lave de todos sus pecados y sean justificados delante del Padre. Maravilloso Dios. No existe en la Biblia revelación clara sobre cuál sería el momento o la edad en que somos responsables delante de Dios. Obviamente maduramos en ritmos diferentes. Y creo que solo Dios sabe cuándo un alma es responsable y solo Él puede determinar cuándo se ha producido un rechazo real del mensaje de salvación y cuándo existe ese amor por el pecado. Por alguna razón, los judíos tenían especial cuidado cuando los niños cumplían 12 años. Y podemos observar que aun Jesús fue llevado por sus padres a Jerusalén para la Pascua, ¿recuerda? Para la fiesta, Lucas 2, 41 y 42. Probablemente es la edad más cercana para tener una conciencia clara sobre los impulsos que la persona tiene, sobre los sentimientos que experimenta y aún de las actitudes pecaminosas que puede elegir. Es posible que esa sea una de las razones por qué la Biblia nos ordena que instruyamos al niño en su camino. Esto significa que como padres debemos ser estudiosos de las inclinaciones que tienen nuestros hijos. ¿Y cuál es la razón? Pues Dios se las pone a cada persona, esas inclinaciones. Y nosotros tenemos que estudiarlas. A eso se refiere el versículo, al describir el camino de los niños. Instruye al niño en su camino. Y la única manera de conocer las inclinaciones y cómo se están dirigiendo hacia el momento de comprensión de la verdad es pasar tiempo con ellos, es conocerlos en forma cercana, conocerlos íntimamente. Pregunta, ¿los conoce usted? Podemos decir que los niños que fallecen antes de la edad de responsabilidad sin duda van al cielo, y nos muestran estas verdades las palabras de David cuando murió el niño que tuvo con Betsabé en su relación de adulterio, y que Dios no solo permitió su muerte, sino que también le dio vida eterna a ese inocente niño. David declara lo siguiente: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciéndome, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Recuerda, el niño producto de adulterio. Pero ahora que ha muerto, por la disciplina divina, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Segundo libro de Samuel 12, 22-23. Yo voy hacia él. Observamos también que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento los niños son tratados como inocentes. Pero esto no significa que tengan una naturaleza no pecaminosa, sino que Dios determina en su gracia tratarlos como inocentes. Todos los niños son pecadores, todos nacemos pecadores. Todos los que mueren antes de alcanzar la condición en la que pueden creer, en que pueden ser responsables, condición que aún no les permite entender convincentemente su pecado y corrupción,
Por la gracia de Dios son salvados eternamente. Esto es lindo. Si usted cometió un aborto, su hijo está esperándole. El carácter de Dios nos muestra que Él tiene un cuidado especial por todos los bebés, incluso los bebés de los idólatras, incrédulos. En Jonás 4:11 Dios explica su misericordia por las personas, seguramente niños inocentes, cuando dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y también hay muchos animales. Definitivamente, los niños son inocentes, pero nacen pecadores. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que necesita, que tiene que ser regenerada. Pero Dios lo hace por su gracia. Como ellos no pueden elegir ni su perdición ni su salvación, como ellos no tienen conocimiento para elegir pecar o no pecar, Dios elige para ellos otorgarle la salvación por gracia y limpiarlos con la sangre de Cristo, limpiar su naturaleza pecaminosa, y por medio del Espíritu Santo les otorga la regeneración que es esencial para la salvación. No son salvados por su inocencia, son salvados por la gracia de Dios. Analicemos ahora otra de las importantes preguntas que muchos tienen en mente también. No olvide, estoy contestando preguntas con respecto a la salvación. ¿Es esencial el bautismo en agua para obtener la salvación? Escuche este principio. El bautismo en agua no es necesario para la salvación, es un acto de obediencia que realizamos porque ya hemos sido salvados. La Biblia afirma que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe solamente. Y no existe acto que pueda realizar el ser humano que juntarlo con la gracia de Dios le permita lograr la salvación divina. Dios ordena que nos bauticemos. Todo hijo obediente debe hacerlo. No puedo entender gente que dice ser cristiana y dice: pero tengo que bautizarme. Quienes tienen una fe genuina, quienes aman a su Salvador con todo su corazón, con la ayuda de Dios harán todo esfuerzo por vivir un estilo de vida caracterizado por la santidad, en obediencia a Dios, y que solamente podemos tener cuando somos obedientes a la verdad, y una orden divina es bautizarse. La fe y la obediencia no pueden separarse. Nuestro sincero amor por nuestro Rey, por nuestro Señor, nos mueve alegremente a elegir someternos a Dios. Pablo escribió: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. La palabra de Dios nos muestra que el amor de Dios siempre bendice y recompensa la obediencia. Por lo tanto, deberíamos aprender a no solo escuchar enseñanzas bíblicas, sino desarrollar la disciplina de practicarlas, incluyendo la orden de bautizarnos. Nadie puede andar en la vida nueva practicando estilos de vida antiguos y haciendo lo que le da la gana. Estilos que no son permitidos por el Rey y Señor, desobedeciendo al Señor. No. Santiago 1, 22, 25 nos exhorta con estas palabras: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Por qué una persona que dice ser cristiana no quiere bautizarse? ¿Cuál es su razón? Tal vez nunca ha sido cristiana. Hablemos del bautismo, una explicación bíblica. Escuche este principio. Se pueden dar 1000 explicaciones con respecto al bautismo, pero la que realmente importa no debe estar basada en gustos, ideas o en una sincera opinión, sino en un apropiado estudio de todo el consejo de Dios
y en una correcta interpretación. Estoy convencido que el bautismo es un sacramento que con alegría, debe ser anhelado por todos los hijos genuinos de Dios, y que por la gracia de Dios entramos a ser parte del nuevo pacto. ¿Qué puede impedir hacer algo que Dios nos manda? Dios determinó que sus leyes estarían escritas en nuestros corazones, no en tablas de piedra, y que la salvación nos la otorgaría solo por la fe, como hemos estudiado, solo por su gracia, solo por medio de Cristo. Y Dios determinó que debíamos vivir basados en su palabra solo para su gloria, y que la forma como podemos hacerlo es revelada solo en las Escrituras. En su palabra Dios dejó órdenes que deben ser cumplidas. Una de ellas es que se bautice el nuevo creyente, el que ha sido regenerado, que es parte de la familia de Dios. Si usted no lo ha hecho ni le interesa, tal vez nunca ha sido regenerado. La orden del mismo Jesucristo es: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 18 y 20. ¿Qué impide que una persona se bautice? Solo su desobediencia. Jesucristo instituyó ordenanzas para la iglesia. Una de ellas es la Santa Cena, la otra el bautismo. Las instrucciones del Maestro son claras. Él ordena que la iglesia, en todas partes del mundo, sea la responsable en la que sus ministros bien preparados enseñen la palabra de Jesús y hagan discípulos y los bauticen. El bautismo tiene tanta importancia como las órdenes que Jesús nos reveló. Es una orden divina, es importante. Este bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un signo y un sello de nuestra unión con el Salvador, que nos buscó por su amor. Es un signo y un sello de que hemos sido redimidos del pecado por medio de la sangre de Cristo, que fue derramada para la limpieza de nuestros pecados. Es un signo y es un sello de la regeneración, que solamente es provista por el Espíritu Santo. Es un signo y un sello de que hemos sido adoptados en la familia de Dios y que un día resucitaremos para tener un cuerpo nuevo y vida eterna con nuestro Salvador. ¿Cuándo nos bautizamos? Por haber sido salvados por Cristo, por haber sido salvados solo por la fe, por la gracia, y en cumplimiento con lo que ordenan las Escrituras, recibimos la solemne bienvenida al cuerpo de Cristo, para que allí nos sometamos al liderazgo bíblico que interpreta la Biblia sabiamente para guiarnos y entrenarnos para vivir la palabra de Dios y así hacer evidente la santificación que nos es provista por el Espíritu y que nos permite vivir solo para la gloria de Dios, siendo testigos en palabras, actitudes y comportamientos del cambio radical que Dios ha realizado en nuestras vidas, y así ser sal y luz en medio de la corrupción y tinieblas de este mundo. Cotejando la Escritura con la Escritura. De eso quiero hablar ahora. ¿Qué significa? Escuche este principio. Podemos tener diferencias de interpretación de cierto pasaje de la Biblia, pero cuando no tenemos claridad, nuestro deber es cotejar pasajes de la verdad con otros pasajes que revelan la verdad para que nuestra interpretación sea consistente con el resto de la revelación. Un versículo no es toda la revelación, incluye la revelación. Debido a que somos seres humanos imperfectos, no entendemos a la perfección toda la revelación divina. Podemos tener diferencias en asuntos secundarios, no hay problema.
En las Sagradas Escrituras, Dios no reveló todo lo que nosotros quisiéramos conocer, sino lo que Él determinó que era esencial para nuestra comprensión de la salvación y de cómo debemos vivir como salvados. Las contradicciones se deben a nuestra incapacidad, no a errores divinos o de su revelación. Sí, tenemos en la Biblia algunos versículos que parecen comunicar que el bautismo es un requisito necesario para la salvación. Sin embargo, recuerde lo que dije, cotejar las Escrituras con las Escrituras. La Escritura no contradice la Escritura. Si la Biblia dice que la salvación se recibe por fe, sin ningún otro requisito, y los que estudiamos sistemáticamente la palabra sabemos que esta verdad es repetida muchas veces, de muchas maneras en las Escrituras, entonces, aunque un versículo sea difícil de interpretar y no tengamos claridad todos los demás pasajes que explican claramente el bautismo y la salvación, nos despejan la duda que pudiera producirse. Son muchos los pasajes que nos dicen con claridad meridiana que no hay nada más que podamos agregar como requisito para obtener la salvación. Es decir, la pequeña idea que puede surgir de ciertos pasajes que conduzcan a creer que bautizarse es necesario para la salvación, esa idea puede nacer, pero es anulada por la inmensa evidencia en el resto de las Escrituras que revela que no es esencial. La palabra de Dios no se contradice a sí misma, aunque a nosotros nos parezca. Los versículos de la Biblia que vinculan claramente la salvación y el bautismo lo hacen porque el bautismo identifica la conversión, no la produce. Es la declaración que la salvación ha ocurrido, no que debemos hacerlo para que ocurra. En la mente de los escritores del Nuevo Testamento no existe la idea de no bautizarse. Si una persona afirma creer en Cristo, pero se avergüenza de proclamar esa fe en público, no quiere obedecer a Dios, sería una indicación de que la fe de la persona tal vez no es genuina. Todos los errores en la aplicación tienen que ver con los errores en la interpretación. Y muchos cristianos no expertos tienden a interpretar las Escrituras de acuerdo con las herramientas y el limitado conocimiento que tienen. En muchos temas, grandes hombres de Dios, buenos intérpretes de la Biblia, tenemos diferencias. Llegamos a conclusiones diferentes, como ocurre con el tema del bautismo. Pero no son conclusiones que destruyan la doctrina cristiana. Tristemente, entre los cristianos que no han recibido las herramientas de interpretación, es decir, muchos de los que son miembros de congregaciones, no entienden la diferencia entre exégesis y eisegesis. Exégesis e eisegesis. Es muy claro el artículo escrito por Matt Slick en la página de Carn y titulado La predicación de la calle. Él dice, exégesis. La exégesis es cuando una persona interpreta un texto basándose únicamente en lo que dice. Es decir, extrae del texto lo que está allí en lugar de leer en él lo que no está. Hay reglas para una exégesis adecuada. Lea el contexto inmediato, los temas relacionados, las definiciones de la palabra, etc. Estos juegan un papel en la comprensión adecuada de lo que algo dice y no dice. La exégesis adecuada incluye usar el contexto del pasaje, compararlo con otras partes de la Biblia y aplicar una comprensión del idioma y las costumbres de la época en que se escribió, en un intento de comprender claramente lo que el escritor original pretendía transmitir, no lo que nosotros queremos transmitir. En otras palabras, está tratando de sacar del pasaje el significado inherente en él. Lo contrario es
la eisegesis, no exégesis, la eisegesis, que es la interpretación particular de las escrituras de una persona que no es evidente en el texto mismo. Entonces, eisegesis es cuando una persona interpreta y lee información en el texto que no está allí. Un ejemplo sería ver 1 Corintios capítulo 8, versículo 5, que dice: porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Con ese versículo, los mormones, por ejemplo, tratan este texto con una idea preconcebida de la existencia de muchos dioses y afirman que hay muchos dioses. Pero eso no es lo que dice. Dice que hay muchos que se llaman dioses. Dios no hace algo que sea un Dios real. Por lo tanto, el texto no enseña lo que dicen los mormones. La exégesis no lo enseña. La eisegesis sí. Es decir, leen el texto para entender lo que no dice. Una buena exégesis de los pasajes bíblicos nos lleva a concluir que toda la balanza se inclina a que para recibir la salvación no se necesita ser bautizado. Pero los que han recibido la salvación deben ser bautizados. Si usted no lo ha hecho, ¿por qué? Dígame por qué. Conclusión. Mi regla, en caso de estos conflictos de interpretación, es que si existen tantos pasajes de la Biblia que aseguran que la salvación es por la fe, sin obras, que todo depende de Dios, nada de nosotros, y que no podemos agregar nada a la obra terminada de Cristo, yo no me dejaré guiar por la menor cantidad de pasajes que pueden abrir la posibilidad de otra interpretación. Si usted no ha alcanzado la salvación, nosotros estamos listos a que conozca lo que Dios verdaderamente enseña sobre la salvación de los hombres. Estamos listos a ayudarnos. No dude en buscarnos.